Hoy entonces terminamos con el tema 4A que tiene que ver con metodologías para estimar la pobreza y la desigualdad, pero fuera de esas metodologías también hacemos un pequeño escrutinio, ¿verdad? De cuáles son esas posibles razones o posibles teorías que desde la teoría económica eh, se da a entender de por qué se manifiesta esa pobreza y esa desigualdad. Durante la clase anterior estuvimos analizando cómo se puede hacer una medición de la pobreza a partir de un método muy particular que es el de línea de la pobreza. Entonces podríamos identificar dos tipos de pobreza. Pobreza extrema son aquellas personas que su nivel de ingresos está eh, por debajo del valor de la canasta básica alimentaria. Son personas que en buena medida no tienen un ingreso para asegurarse su sobrevivencia. Las personas que estén por arriba de la canasta, de que su ingreso esté por arriba de la canasta básica alimentaria, pero por debajo de la línea de pobreza, son personas que si bien no están en pobreza extrema, siguen estando en pobreza. Sí tienen para comer, pero no para asegurarse bienes que podemos considerar necesarios para una vida digna, ¿verdad? Recuerden que esta canasta básica incluye la alimentaria más la no alimentaria. La no alimentaria en particular incluye otros servicios, ¿verdad? Como transporte, educación, salud, etcétera. Entonces, ya tenemos pobreza extrema, pobreza pues normal, no pobreza extrema, digamos, y las personas que estén por arriba de la línea de pobreza, entonces son personas que no las podemos considerar pobres. Eh, bien, o una de las, entonces ya no, eh, digamos, metodologías para cuantificar la pobreza, sino una de las explicaciones que está detrás de la pobreza tiene que ver con el crecimiento económico y la relación que tiene el crecimiento económico con la reducción de la pobreza. Crecimiento económico, pensémoslo en varias medidas. Primero, si pensamos en el crecimiento económico de Costa Rica, tendríamos que ir viendo cómo ha variado la producción de Costa Rica eh, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y lo que se encuentra es que a medida que los países experimentan crecimiento económico, suele haber, aunque no en todos los casos, reducción de las condiciones de pobreza de su país. Entonces, pareciera ser, ¿verdad?, que hay una relación entre estas dos variables. Estamos entonces tratando de explicar esta relación. Entonces, lo que hay que entender es que un país, en el mejor de los casos, vamos a hablar de dos tipos de crecimiento económico. Un tipo de crecimiento económico va a ser aquel en el que el país mejora sus condiciones porque digamos en Costa Rica los costarricenses, en Panamá los panameños, sus individuos, ¿verdad? Sus miembros están siendo individuos cada vez más productivos. Por eso hablamos de aumentar la productividad. Se aumenta la productividad, entonces empresas producen más, con más producción tienen más ingresos, pueden empezar a contratar más, las personas adicionalmente empiezan a tener un mayor nivel de salario. Entonces, esta experimentación de crecimiento económico que tiene su fundamento en aumentos en productividad generan que al final de cuentas, ¿verdad? Hay todo un encadenamiento productivo que ya no viéndolo como país experimentando crecimiento económico, también lo podemos ver ahora más bien como los individuos personalmente, ¿verdad? De forma remota, percibiendo también ese crecimiento económico. En los individuos lo vamos a ver como un aumento en los niveles de salario. Entonces, claro, si me aumenta mi nivel de salario que está asociado, ¿verdad? Que el país también está creciendo, todo ese encadenamiento productivo que hace que una persona en particular aumente su nivel de salario. Cuando aumenta su nivel de salario, entonces va a ir cada vez alejándose más o saliendo de los niveles de pobreza extrema y de pobreza. Entonces, vuelvo a hacer un recuento. Crecimiento económico, hay un tipo de crecimiento económico que lo que busca hacer ese tipo de crecimiento económico es aumentar la productividad de sus factores. Vamos a estudiar luego, ya no en tema 4A, en otros temas, vamos a estudiar ya el crecimiento económico más a fondo. ¿A qué nos referimos con crecimiento económico? ¿Cuáles son posibles determinantes del crecimiento económico? ¿Qué políticas públicas puede emprender un gobierno para generar que sus trabajadores sean más productivos? Eso lo vamos a dejar para otros temas. Pero sí que tenemos entonces que tener claro que este crecimiento económico que
se comporta de forma inversa con la pobreza, es decir, aumenta el crecimiento económico, disminuye la pobreza, es un crecimiento económico que está sustentado en el hecho de aumentos en la productividad. Esta, por ejemplo, ha sido una estrategia que ha tenido el gobierno chino, porque, claro, China realmente tiene un surgimiento económico relativamente reciente, por lo menos en el plano internacional. China, digamos que todavía en tiempos de dictadura, ¿verdad? Tenía un desempeño económico que poco refleja la realidad actual. Ahora, hay otro tipo de crecimiento económico y más bien lo vamos a ver en el caso de países como India, donde sí es cierto que se reporta un crecimiento económico, pero al mismo tiempo se reportan aumentos en los niveles de pobreza. Y eso tiene que ver con que el crecimiento económico no se explica porque la gente está siendo más productiva, entonces produce más, entonces le pagan mayores salarios, sino más bien es un crecimiento económico con que tiene que ver, ¿verdad? Su trasfondo está explicado porque la gente se está reproduciendo mucho. Entonces, lo que sucede es que, claro, hay una tasa de natalidad bastante grande, la tasa de fecundidad también es bastante grande, generando que cada vez hayan más individuos que sí es cierto que le están aportando eventualmente al país, ¿verdad? Cuando ya se incorporan a la fuerza laboral, le aportan al país en producción, pero resulta que crece más la población de lo que crece la producción. Entonces, finalmente, lo que se observa es que a nivel per cápita, ¿verdad? Estamos hablando ya eh, de niveles personales. A nivel per cápita, en realidad la población se está haciendo más pobre porque no aumenta tanto sus niveles de ingreso como el aumento que se experimenta en la población. Entonces, aquí tal vez valga la pena recordar a qué nos estamos refiriendo con el término per cápita. Recordemos que per cápita significa literalmente por cabeza. Entonces, si estamos pensando en el ingreso per cápita, ¿verdad? Tendríamos que estar pensando en el ingreso dividido entre el total de la población. Entonces, cuando yo me refiero a que estos países tienen crecimiento económico, lo único, digamos que de forma aislada estoy diciendo es que el ingreso está subiendo, ¿verdad? Las personas están, digamos, claro, en India se reporta como que el nivel de ingreso de las personas está creciendo, sí, eso es cierto, pero por otro lado, la población está creciendo a un ritmo más grande. De forma tal que tengo un numerador que es más chiquitito que el denominador, es decir, estoy dividiendo algo relativamente pequeño entre algo más grande, con lo cual, si lo estoy dividiendo entre algo más grande, el ingreso per cápita disminuye. Y lo que se observa es entonces que sí, puede haber un crecimiento económico, pero también hay aumentos en los niveles de pobreza. Y eso es precisamente entonces lo que está pasando con India. ¿Ok? Vamos a ver cómo se refleja esto. India en particular, a ver, sí que tiene muchísimo crecimiento económico. De hecho, cuando uno ve los niveles de crecimiento económico que tiene India, pues es asombroso, ¿verdad? Pero uno no puede extrapolar ese resultado de crecimiento económico a mejoras en los niveles de pobreza, ¿verdad? Reducciones en los niveles de pobreza, porque es un crecimiento económico que no está sustentado en aumentar la productividad de sus trabajadores, sino está sustentado en hacer crecer la población. ¿Ok? Entonces, si nos mantenemos en el margen del caso China, ¿verdad? Un crecimiento económico sustentado en aumentos de la productividad, esto reduce la pobreza por desempleo porque los salarios están creciendo por ingreso al aumentar la remuneración del trabajo. Entonces, veamos cómo se manifiestan estas dos estrategias de crecimiento económico y la repercusión que eso tiene en los niveles de pobreza. Bien, aquí tenemos mapas, digamos, estos son un poco planos gráficos que lo que funcionan es para ver cuál es el avance temporal que ha tenido una variable. Entonces, el cuadro más grande es el valor inicial y está asociado a un año. Por ejemplo, aquí lo que se está cuantificando es la pobreza en China. En 1990, China tenía 756 millones viviendo en condición de pobreza.
Indonesia tenía 104, Vietnam tenía 37, pero vean el otro caso que es India. India tiene para el año 1990 338 millones de personas viviendo en condición de pobreza. Entonces, tenemos esta serie de países. ¿Qué tan grande es el cuadro? Está asociado a qué tantas personas viven en pobreza. La idea es tomar esta información del 90 de distintos países y llevarla a un dato más actualizado para ver cuál ha sido el avance en esas variables. Entonces aquí lo impresionante es que China, con esta estrategia de crecimiento económico sustentado en aumentos de la productividad, vean que, claro, de hecho la percepción desde Occidente de los chinos es que son personas súper trabajadoras y súper productivas, porque en esencia es eso, es lo que en economía estamos llamando aumentos en productividad. Son personas muy eficientes, se les cae un puente y lo arman en una semana, por ejemplo. Entonces, China, vean el gran avance que ha tenido en disminución de la pobreza asociado al crecimiento económico, que en cuestión de, en este caso, 23 años, tuvo un paso de 756 millones a 25 millones de pobreza. Ahora, el caso de India, vean que la pobreza realmente no varió tanto. La pobreza tenían 338 millones en el 90, 218 en el 2013. Vean que la diferencia entre el cuadro que tiene China inicialmente y finalmente versus lo que está pasando de forma análoga con India, China tiene una reducción bastante grande de la pobreza, India la mantiene relativamente constante y de nuevo esto está asociado a cuál es esa estrategia de crecimiento económico que se está teniendo. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente, ¿verdad? Cómo la teoría de crecimiento económico se puede ver reflejada empíricamente en países que lo han experimentado tal cual. En este caso, este gráfico, esta presentación está llena de gráficos y por eso fue que al inicio de la clase pasada di como una serie de conocimiento previo que teníamos que tener para la interpretación de gráficos. En este caso, lo que se está midiendo es a través del tiempo, ¿verdad? En el eje horizontal tenemos los años y en el eje vertical tenemos billones de personas. Y se toma a nivel mundial, ¿verdad? Cuantificado bajo una misma metodología, en este caso línea de pobreza. Es una línea de pobreza que, ojo, que define, aquí está puesto en inglés y para aquel que no lo entienda lo traduzco. Simplemente se considera persona en extrema pobreza aquella que sobrevivía al día con menos de $1.90. Y luego se hace el ajuste, eso sería, digamos, que la canasta básica alimentaria, se hace el ajuste para tener la canasta básica, incluyendo ya la no alimentaria, para tener las personas que no están en pobreza extrema. Entonces, vean que en particular lo que encontramos es que hacia mediados de la década de los 60 podemos estar hablando de un crecimiento de la pobreza, aunque no muy estrepitoso, ¿verdad? Lo que vemos acá es una tendencia creciente. Tal vez lo voy a poner de otro color para que se note mejor. Vean que aquí teníamos casi una tendencia creciente de la pobreza, pero a partir del 95, aunque ha tenido algunos declines y alzas, lo que podríamos hablar es de una tendencia creciente de la pobreza, ¿verdad? Eso, digamos, para la data de todo el mundo, es decir, tomando la información de todos los países. Esto es hecho con datos del Banco Mundial. Ahora, en particular, si quisiéramos agregar la información, pero por otros continentes, también, en este caso, vean que ya aquí sí que estamos únicamente adentrándonos en la parte creciente del gráfico anterior. Ojo que el gráfico anterior era para todo el mundo y su parte decreciente empezaba por ahí del 65. Aquí en este siguiente gráfico solo vemos la parte decreciente, pero porque claro, nuestros datos están a partir del 81. Si nosotros lleváramos estas series más atrás, obviamente tendrían también esa experimentación creciente que había desde el siglo XVIII, ¿verdad? Casi hasta, perdón, del siglo XIX casi hasta el siglo XX. Entonces, para todos los países en general, vean que podemos encontrar una tendencia decreciente de la pobreza. En algunos casos es mucho más evidente que en otros. Vean que, por ejemplo, América Latina y también el Medio Oriente y África del Norte, estas dos líneas, ¿verdad? La verde y la azul, son relativamente planas. A pesar de que son decrecientes, se han mantenido en estándares de pobreza relativamente parecidos. Andan ahí en un intervalo de
entre el 5 y el 20%, mientras que esta línea roja que representa los datos de la zona del este asiático y el Pacífico sí que ha experimentado un decrecimiento bastante abrupto en sus niveles de pobreza. Ok, y esta línea que está en gris, que está un poco más gruesa, esa es el mundo. Entonces, claro, esta línea gris podría no decirnos mucho, nos reúne la información de todo el mundo, pero precisamente la dividimos entre todas estas líneas, ¿verdad? Esta línea gris que está en el medio es, diciéndolo así, ¿verdad? El promedio de todas estas líneas, es la representativa de todas. Pero claro, de pronto no representa también a África subsahariana. Una cuestión interesante a nivel digamos, datos estadísticos para el mundo es que hay mucho subregistro de información. Estas, digamos, esta intención de recolectar datos y tener estándares internacionales que permita comparar países o regiones en el mundo no llega a zonas hasta mucho después, ¿verdad? De hecho, vean que tenemos aquí la información reportada para África subsahariana hasta después de 1990. Hay países que también no deciden dar su información. Por ejemplo, si ustedes se ponen a investigar información, variables económicas sobre Cuba, es muy difícil encontrar información actualizada, por ejemplo, sobre datos censales de Cuba. No se sabe realmente a ciencia cierta cuántas personas están viviendo ahí, cuántas personas tienen empleo en Cuba, a qué se dedica la totalidad de la población en Cuba. Bien, y en este caso, ¿verdad? Veníamos hablando de China, un país que en cuanto a estrategia de crecimiento le ha sido muy funcional, puesto que hay disminuciones en los niveles de pobreza. Entonces, ojo que esta línea verde simplemente nos dice cuánto ha disminuido la pobreza en China a lo largo de estos años. En el mundo tenemos esta línea azul, pero ojo que el mundo, China, digamos que si tuviéramos que hacer un promedio ponderado, China por su extensión territorial, por la cantidad de población que hay ahí, digamos que es bien importante dentro del promedio mundial, ¿verdad? Entonces, si sacamos a China del promedio mundial, tendríamos la línea roja, ¿verdad? La reducción de la pobreza en China ha sido bastante pronunciada. La del mundo podría parecer que no tan pronunciada, pero sí bastante pronunciada, como es esta línea azul. Pero si al mundo le quitamos el efecto de la disminución de la población, de la pobreza en China, tendríamos esta línea roja que es bastante menos pronunciada, ¿verdad? Y aquí nos damos la idea de que el resto del mundo, que no es China, no ha tenido ese cambio tan extremo como sí que lo ha tenido China. ¿Ok? Aquí voy a, en este caso, explicar dos tipos de indicadores más. Y son indicadores que nos sirven para poder, digamos, tener miradas alternativas a los niveles de pobreza. En este caso ya habíamos hablado un poco sobre la incidencia, ¿verdad? Lo que nos dice es cuántos hogares viven en condiciones de pobreza. Y esta incidencia, que la podemos más o menos observar en simplemente población que vive, porcentaje de la población que vive en condición de pobreza, mediante línea de pobreza, visiones alternativas sobre la incidencia las tenemos en la intensidad o brecha de la pobreza y la severidad de la pobreza. Son dos indicadores que, a diferencia de línea de pobreza, no vamos a ver mucho su construcción, pero sí por lo menos tenemos que a nivel general saber un poco su significado. Cuando estamos hablando de intensidad o brecha de pobreza, es un indicador que nos sirve para ver qué tan lejano está en promedio el ingreso de las personas pobres que la línea de la pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, si la línea de la pobreza, perdón, la línea de la pobreza, sí, que la canasta básica, que lo que nos genera es una línea de pobreza, puede que la línea de pobreza esté en, qué sé yo, 40.000 colones por mes. Estoy dando números un poco arbitrarios. Si la línea de pobreza está en 40.000 colones al mes, en particular la pobreza extrema, eso quiere decir que una persona con menos de esa cantidad no puede sobrevivir al mes. Ahora, lo que define, digamos, el precio de esa canasta alimentaria y por tanto la línea de pobreza son simplemente los precios del mercado, ¿verdad?
cuánto cuesta el kilo de arroz, cuánto cuesta el kilo de frijoles, todo está explicado por los valores de mercado de los productos que están, digamos, incluidos dentro de esa canasta básica alimentaria. Pero eso es independiente, digamos, a los niveles de ingreso que tengan las personas que ni siquiera puedan comprar esa canasta básica alimentaria. Entonces, lo que hace la incidencia de la pobreza, la intensidad o brecha de la pobreza es identificar a esas personas pobres, analizar su ingreso y ver en promedio qué tan distantes de la línea de pobreza. Lo que se espera es que si la brecha de la pobreza es baja, las personas pobres están cercanas a alcanzar la línea de la pobreza. Si las personas pobres tienen un promedio de ingreso muy, muy distante, ¿verdad? La brecha de pobreza, quiere decir entonces que son personas que realmente sí que ni siquiera están cercanos a llegar a esa línea de pobreza y por eso hablamos de intensidad, ¿verdad? A medida que se aleje más el promedio de ingreso de las personas pobres de la línea de pobreza es más preocupante, es más intensa la situación. Y luego, severidad de la pobreza, resulta que particularmente si tomamos a las personas que tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza y les calculamos alguna clase de promedio, mediana o moda, lo que va a suceder es que ese promedio podría no estar representando a la información de todas las familias. Entonces, con severidad de la pobreza, lo que se busca hacer es ver qué tan diferentes son los niveles de pobreza dentro de la pobreza, valga la redundancia. Es decir, de nuevo, podemos tener una línea de pobreza extrema en 40,000 colones. Puede que haya una familia que tenga un ingreso de, no sé, 38,000 colones y ya con solo estar 2,000 colones más abajo cae en pobreza extrema. Pero podemos tener otra familia que, por ejemplo, tiene, no sé, 20,000 colones para sobrevivir por semana o por mes. Entonces, claro, ambos se consideran tipos de pobreza, en particular porque están por debajo de la línea de pobreza extrema, son pobres extremos, pero son distintos entre ellos. Uno está relativamente más cercano a una línea de pobreza, por lo tanto está más cercano a poder garantizarse su necesidad de sobrevivencia, mientras que el otro realmente está bastante por debajo. El que gana por 20,000 colones está ganando la mitad de lo necesario para poder sobrevivir, ¿verdad? Ok, entonces veamos cómo se han comportado estos datos para Costa Rica. Recordando que la brecha de la pobreza, el mejor indicador es que sea relativamente bajo. La severidad de la pobreza, también buscaríamos que entre los pobres no sean tan distintos, ¿verdad? Entonces, uno lo que buscaría como economista o lector de estos datos es tratar de minimizar esos dos números. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, lo que tenemos que ver es cómo se ha modificado la brecha de la pobreza a lo largo del tiempo, ¿verdad? En este caso tenemos información que va desde el 2010 hasta el 2017 y vean que se observa una disminución. La lectura que nosotros deberíamos hacer de esto es que sí que es cierto que hay una cierta cantidad de personas pobres, pero a medida que la brecha de la pobreza ha ido disminuyendo, brecha o intensidad de la pobreza, quiere decir que las personas pobres sí que son pobres, pero están cada vez más cerca, o por lo menos están en 2017 más cerca de la línea de pobreza de lo que estaban en 2010, porque este número es más chiquito. Luego, severidad de la pobreza, a ver si esto está bien, sí. Severidad de la pobreza, lo que cuantifica es qué tan desiguales son la gente que vive en condiciones de pobreza. Y aquí observamos una naturaleza que no tiene esa tendencia tan decreciente, tan marcada, ¿verdad? Aquí, exceptuando este año, todos los demás años observamos una tendencia decreciente, ¿verdad? Aquí es bastante más pronunciado que en estos 2 años hay un crecimiento, luego vuelve a decaer, ¿verdad? En particular, de 2015 a 2017, que es donde vemos esta escala decreciente, lo que sí podríamos decir es que para estos casos la desigualdad entre los pobres ha disminuido. Los pobres están por debajo de la línea de pobreza, pero entre ellos no son tan distintos. Eso sucede cuando entonces la severidad de la pobreza va disminuyendo. El mismo análisis, y perdón, me acabo de dar cuenta que el análisis lo hice para rural, no sé por qué, pensé que este decía total y no rural, pero digamos, independientemente de cuál de esas columnas haya hecho yo la lectura deberíamos ser capaces de interpretar estos datos, ¿verdad? Sabiendo un poco, viendo la tendencia, cómo se ha movido ese indicador a lo largo del tiempo y analizando desde el significado de estos dos indicadores, ¿verdad? Aquí hago una corrección de lo que dije, me disculpo. Noten que aquí no podemos encontrar una tendencia totalmente clara, ¿verdad?
aquí empieza creciendo, luego decrece, luego crece, 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 luego decrece. Entonces, la brecha de la pobreza se ha mantenido en constante fluctuación. Parece no haber una convergencia en si se está cerca o lejos de la línea de pobreza, digamos, para las personas que vienen en esa condición. Y luego, en seriedad de la pobreza, también, ojo que se ha mantenido relativamente constante entre 4 y 5, es decir, que se ha podido empeorar un poco en algunos años, pero que se ha mantenido relativamente constante las diferencias que hay entre las personas que recaen en condición de pobreza extrema. Bien, voy a apagar esta luz porque me está encandilando muchísimo, lo siento. Ok, entonces ya hasta ahora, haciendo un recuento, lo que tenemos es una metodología para estimar la pobreza vía línea de pobreza. Por otro lado, vimos una serie de indicadores adicionales como estos que acabamos de ver. Entendimos cuál es el fondo un poco que tiene, cuáles son esas explicaciones que tiene la pobreza y las relaciones también que tiene con el crecimiento económico, ¿ok? Pero lo cierto es que existen otros métodos de estimación para poder calcular los niveles de pobreza. Este segundo lo vamos a llamar el cálculo de la pobreza por el índice de necesidades básicas insatisfechas. Vean que la premisa de la pobreza por línea de pobreza es simplemente comparar el ingreso de un hogar o una persona con el costo de una canasta. Canasta que particularmente para el caso de la canasta básica alimentaria se toma en cuenta únicamente productos de naturaleza alimenticia, pero es que resulta que hay otra serie de bienes y servicios que tal vez no tienen una característica alimenticia tal cual, pero sí que es cierto que se ocupan para, digamos, poder satisfacer unas necesidades básicas. Entonces, cuando no se cumplen esas necesidades básicas, decimos que están insatisfechas y el hecho de que hayan necesidades básicas insatisfechas, a su vez, digamos, es una buena variable para aproximar el nivel de pobreza. Entonces, aquí digamos que se divide en 4 posibles necesidades que no se satisfacen, ¿verdad? Primero, un albergue digno, el derecho a tener una casa, puede que una persona tenga, consuma lo de la canasta básica y por tanto, por la línea de la pobreza, pareciera que no es una persona pobre, pero cuando estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas, una mirada tiene que estar hacia un albergue digno, es decir, tener una calidad de la vivienda, no estar en condición de hacinamiento, tener, por ejemplo, no elasticidad, electricidad. Vida saludable, de nuevo, podemos tener el ingreso para poder tener un consumo de nivel de canasta básica alimentaria, pero podríamos no estar en condiciones de asegurarnos una vida saludable. Entonces, con vida saludable, por ejemplo, no solo se habla de las condiciones físico-sanitarias, sino también las condiciones de infraestructura asociadas a su vez, ¿verdad? Ya lo veníamos hablando con albergue digno, se está encadenando, pero se ocupa para una vida saludable tener una infraestructura físico-sanitaria. En cuanto a conocimiento, de nuevo, dejando de lado que la canasta básica alimentaria lo que hace es asegurar que una persona coma las cantidades calóricas suficientes para garantizar su sobrevivencia, resulta que dentro de nuestra sociedad, para hacer un eventual quiebre de la pobreza, es necesario tener algún tipo de educación formal. Entonces, ¿qué pasa si no se está dando cabida, verdad? ¿Qué pasa si no se está sustentando la educación formal? ¿Qué tanto se puede estar perpetuando la pobreza? Y por otro lado, hay otra serie de bienes y servicios que todos estos sí que van a recaer más en ese argumento, digamos, relativamente parecido al que tenemos en canasta básica. Tener un nivel de ingreso específico nos va a decir cuál es esa capacidad de consumo. Si esa capacidad de consumo es muy baja, puede que la persona realmente la esté pasando muy mal y que eso esté explicando su condición de pobreza. Entonces, aquí se hace el trabajo para Costa Rica. Esta es información para el 2011. Y lo que tenemos es cuantificando la pobreza de acuerdo a esas 4 posibles características o 4 posibles carencias, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, la primera parte de la tabla. En la segunda parte de la tabla encontrarán ya más, digamos, detallado cuáles son esas necesidades básicas que nos están satisfaciendo. Entonces, esto se hace a partir de la encuesta de hogares y es una encuesta que para su momento tomó una población o una cantidad de observaciones de 1.236.000 y pico, ¿verdad? Que representan el 100% de esa muestra y lo que se hace es ir observando cómo se divide esa población.
de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces, sin carencias, de forma beneficiosa, tenemos más o menos 3/4 del país viviendo en esa condición, ¿verdad? Un 75%. Mientras que con carencias vamos a tener al resto dividido, es decir, ese 25% del 24.6, para ser más exacto, por ciento del país que sí tiene alguna carencia, pueden tener múltiples carencias. Con una carencia tenemos un 18% del país, que es pues un porcentaje significativo, robusto, ¿verdad? Importante. Es una cantidad bien grande para el país, un 18% de la población con un tipo de carencia. 2 carencias es menos frecuente, 4.7% de las observaciones. 3 carencias, un 1%, y ya cuando llegamos a 4 carencias apenas hay un 0,1% de la población en esas condiciones. Entonces, ¿cuáles son las que nos alarman más? Por ejemplo, vean que carencia de albergue hay más o menos 100.014, 114.000, perdón, 114.000 hogares que tienen una carencia de albergue. Luego podríamos hablar también, por ejemplo, de la carencia de consumo, personas, y ahí sí que coincidiríamos mucho de nuevo con el argumento de la canasta básica alimentaria, personas que no tienen un ingreso para poder por lo menos suplir esas necesidades de carencias de consumo, ¿verdad? Y otra cifra importante, carencia de conocimiento. Costa Rica, un país que declara la educación pública gratuita y obligatoria, pero que sin embargo hay carencias de conocimiento presentes, por lo menos para este caso, en 102.000 hogares de el 1.200.000 y pico que se consideraron, ¿verdad? Entonces, para Costa Rica no tenemos información tan detallada. De hecho, parte de la medición de la pobreza por línea de la pobreza es la que se ha utilizado pues, durante bastante tiempo, pero esta de pobreza cuantificada por necesidades básicas insatisfechas es algo relativamente más reciente. Entonces, muchos de estos datos, de hecho, se calcularon bastante después de haberse recolectado la información propia de cada uno de esos años, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos relativamente tan pocos datos. Datos que básicamente tienen que ver con informaciones sensibles, ¿verdad? En el 84 se reporta más o menos un 46.7% de la población viviendo con al menos una carencia crítica. Año 2000, 36% de la población, es decir, hay una disminución más o menos de 10 puntos porcentuales. Y ya para el año 2011 lo que se encuentra es entonces un 24% de la población viviendo en esa condición, ¿verdad? Ahora, algo que es bastante importante acá es entender que son ambos métodos que tienen un mismo objetivo, ¿verdad? El de la línea de la pobreza y el de necesidades básicas insatisfechas. Se persigue el objetivo de cuantificar e identificar la pobreza. Resulta que las metodologías son distintas, y siendo que las metodologías son distintas, entonces esos resultados podrían estar variando. Cuando estamos analizando el caso de pobreza cuantificada por línea de pobreza, hablamos de más o menos un 20% de la población que por lo menos en el último quinquenio se ha mantenido en condición de pobreza. Acá, metodológicamente, ¿verdad? Tenemos un cambio que también se ve manifestado ese cambio en sus resultados. Ya vamos a tener más o menos un 20% en el último quinquenio, ¿verdad? Por lo menos en la última década, quinquenios los últimos 5 años, estoy más refiriéndome a una última década, pero nos estamos dando cuenta que en este caso tenemos 24.6 millones, que está, digamos, 4.6 puntos más alto de lo que estamos diciendo del 20% en la otra cuantificación de la pobreza. Ok, y ya por último, digamos, por último, dentro del tema de pobreza y cuantificación de esta, está la pobreza multidimensional, y esta consiste en darle miradas a la pobreza que de pronto no se estaban haciendo en el método de línea de pobreza ni en el método de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Esto nace a partir de la iniciativa de la Universidad de Oxford y la ONU, ¿verdad? De hecho, en Costa Rica se hace también este cálculo, y este cálculo, digamos, surge a partir de miradas un poco más cualitativas. Se hicieron múltiples estudios. De hecho, se hizo un estudio para distintas latitudes, donde lo que se le preguntaba a las personas
que bajo los estándares locales se consideraban pobres, se les pregunta a esas personas, ¿por qué usted cree que usted es una persona pobre? Y se obtiene información muy interesante, de la cual ya había un poco de bibliografía escrita, pero otra que apenas estaba en desarrollo, y se toman en cuenta estas percepciones dichas desde la voz de una persona en condiciones de pobreza, y se empieza a teorizar a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, aquí algunas de esas vivencias que narraban las personas que vivían en condición de pobreza. Esta primera, you can think of the future because you can only see how to survive the present. Tiene que ver con una cadena, de hecho en psicología esto tiene un nombre, de cuáles son las prioridades en la vida de alguien, y resulta que para una persona en condición de pobreza, su día a día va a estar en garantizarse la comida. El día a día de una persona que no está en condición de pobreza, sus prioridades son otras, y la comida la da por hecho que la va a tener lista. Entonces, son personas que, claro, en ese afán de sobrevivir el presente, de pronto no tienen espacio para una búsqueda de mejores oportunidades. De hecho, en Guatemala, que no está en esta presentación, también se encuentra que a las personas pobres se les pregunta por qué usted cree que es pobre, y bueno, hacían referencia un poco a su dieta. Se creía que ellos se autopercibían como pobres porque eh, pensaban que la mala alimentación de alguna manera estaba perpetuando la pobreza. Entonces esto llevó a que luego el estudio replanteara cómo hay que ver los niveles de alimentación para poder predecir la pobreza. Es decir, está la información bastante relevante. Tal vez, ¿verdad? A nivel anecdótico, aquí tenemos those without money have to wait. Esto, de nuevo, en Bangladesh, una economía que su mayor fuerza productiva está en la industria textil, con condiciones terribles de trabajo. Lo que encuentran es que dentro de la sociedad hay, ¿verdad?, jerarquías que particularmente se ven manifestadas en estas diferencias, puesto que a ellos la pobreza los ataca más de cerca porque tienen que esperar más a potenciales ayudas gubernamentales, de subsidios, etcétera, para conseguir lo esencial, mientras que personas que tienen todo el ingreso pues no tienen que esperar a que se les dé nada. Esta opinión muy importante de una niña, o de una joven, perdón, en Nigeria. Nuestros papás no fueron a la escuela, entonces somos hoy pobres. La educación lo cambia todo. Eso es parte de lo que vamos a ver en el capítulo de crecimiento económico. Entonces, a lo que voy con esto es que hay una serie de casi que predictores de la pobreza que no son los que utilizamos en cualquiera de las otras dos mediciones de la pobreza. Entonces, este índice de pobreza multidimensional lo que tiene son como 4 ejes, perdón, en este caso estoy hablando de 5 ejes. Se cuantifica la educación con un valor de 20%, cada uno de los ejes tiene un porcentaje igual de 20%. Vivienda y uso de internet, salud, trabajo y protección social. Estas digamos que son las categorías genéricas, pero por debajo de ellas pueden encontrar necesidades un poco más específicas, que todas estas tienen un peso para poder determinar si una persona es pobre o no. Entonces, claro, aquí un poco lo que podemos leer de este mapa es que si una persona no tiene educación, entonces tiene un 20% de chance tiene un 20% más de chance de ser pobre, por ejemplo. Si una persona no tiene trabajo, entre otras cosas, ¿verdad? Se va a hacer pobre, pero lo que estima este modelo le da una ponderación del 20%. Es decir, si esta persona pierde su trabajo, tiene un 20% más de probabilidad de caer en condición de pobreza. Entonces, sabiendo un poco cuál es este mecanismo de funcionamiento del índice de pobreza multidimensional, los datos sí que mantienen un factor común con los que ya hemos visto en las otras metodologías de una tendencia decreciente, pero también es cierto que los datos podrían divergir un poco. Es decir, el 20% del que más o menos hablamos de la tasa de desempleo en los últimos 10 años se ha mantenido por el 20%, vean que aquí ya tenemos un 18.8%, está relativamente aproximado al 20%, pero no exactamente. Y bueno, este cachito de información aquí no lo tenemos recolectado porque aquí hubo, digamos, un cambio en la recolección de las estadísticas y el funcionamiento que tiene el Banco Central y tal. Entonces, claro, aquí hubo un recorte de datos que no nos impide hacer una extrapolación de este punto inicial a este punto final, concluyéndolo como una tendencia decreciente.
Ok, entonces, los tres métodos de estimación de la pobreza o de identificación de la pobreza son métodos que persiguen un mismo objetivo, pero que como cuantitativamente tienen estrategias distintas, podrían entonces también sus resultados estimar valores distintos de pobreza. Por ejemplo, lo que se encuentra para 2017 en Costa Rica es que un 8.7% de los hogares clasifican como pobres, en este caso con dos criterios que son los que se utilizaron. Eh, Pobreza medida por línea de la pobreza y pobreza medida por eh, índice de pobreza multidimensional. Ambas predicen bien, más o menos un 8.7% de las observaciones, pero fuera de este 8.7%, resulta que un 11.3% de los hogares clasifican como pobres por su ingreso, pero no desde la óptica multidimensional, solo desde la óptica de, el empleo, línea de pobreza. Y luego, con el método de índice de pobreza multidimensional, se encuentra más o menos que un 10.1 de los hogares de Costa Rica clasifican dentro de esa categoría. Entonces, claro, tengo un indicador que me dice algo, 11%, otro indicador que me dice otra cosa, 10%, pero solo una coincidencia de más o menos el 8.7% de los casos. ¿Por qué pasa esto? Porque de nuevo, son mecanismos para identificar la pobreza que responden a construcciones distintas. Bien, pero independientemente de eso, por sí mismo es interesante ver un avance de los niveles de pobreza en el país, en este caso medidos por índice de pobreza multidimensional. Entonces lo que tenemos es para una serie de regiones socioeconómicas, primero lo hacemos desde el urbano y la rural y luego para el resto de las regiones, cómo se dan esos niveles de pobreza y cómo han ido avanzando en el tiempo, ¿ok? Vean que de hecho es un factor común que para cualquiera de estas categorías que lo vemos ya sea desde el nivel nacional, si lo vemos como urbano o rural o si lo vemos por las distintas categorías, encontramos que hay una disminución de la pobreza bastante relevante, ¿verdad? Vean que se hace bastante pronunciada en la zona rural, por ejemplo, una caída del desempleo que antes estaba en 46.7% a 31.4%. Ahora, de nuevo, esta metodología tiene una construcción distinta a la de la línea de la pobreza y por tanto los resultados podrían cambiar un poco. De hecho, vean que aquí el orden es desde la menos pobre hasta la más pobre, la zona central, la Chorotega y la Brunca, perdón. Luego dije Bruca. Si nosotros nos devolvemos a cómo se comportan esos datos intertemporales, pero para efectos de la línea de pobreza, vean que el orden cambia, puesto que, a ver, ¿dónde tengo esa diapositiva? Aquí está, perdón. Vean que más bien el orden que tenemos para la línea de pobreza es Central, Chorotega y Huetar Caribe. A partir de esta tercera en particular los datos cambian, ¿verdad? Aquí tenemos Huetar Caribe y en otra la que teníamos es Brunca, me parece. Sí, en efecto, la tercera que tenemos era Brunca, allá teníamos Huetar, uno de los Huetares, ¿verdad? Entonces, precisamente esa diferencia en los datos, que unas me aproximan, una zona Huetar o una zona Brunca más pobre, en tercer lugar, ¿verdad? En puestos distintos, pero por la metodología que persiguen estas. Bien, entonces, digamos que hasta aquí dejamos el tema de pobreza, pero nos queda todavía pendiente el tema de desigualdad económica, que es lo que vamos a terminar de ver en esta hora. Y la desigualdad entonces es otra variable. Vean que ya de variables hemos estado conversando sobre la variable pobreza, sabemos cómo identificarla, un poco sabemos cuáles son las teorías que están detrás de ella. La variable crecimiento económico, que planteamos una relación del crecimiento económico y la pobreza, pero en este caso vamos a introducir un nuevo término que es la desigualdad económica. La desigualdad económica, en este caso, la vamos a ver como las diferencias en los niveles de ingreso que tenga una persona. Esta clasificación de los niveles de ingreso en categorías un poco más concretas nos permite ver si hay algún tipo de movilidad social o no, ¿verdad?
pero si no hay ese tipo de movilidad social, ¿qué tan distintas son las personas que están en las diferentes clases? Entonces podríamos hablar de la distancia de ingreso que hay entre los ricos y los pobres, la distancia de ingreso que hay entre los pobres y la clase media, o entre la clase media y los ricos, ¿verdad? En general tenemos distancias que generan entonces distintos, no solo niveles de ingresos, sino asociados a sus niveles de ingreso, distintos niveles de vida. ¿Ok? Entonces vamos a, en este caso, darle una explicación teórica a los niveles de desigualdad reportados a nivel mundial, ¿no? Bueno, es que resulta que la desigualdad, una primera hipótesis que tienen de por qué se manifiesta es que muchas personas ganan, digamos, su principal fuente de ingreso depende de un salario, pero hay otras personas que no dependen del salario porque muchas veces son sus propios jefes, ¿verdad? En particular, esto sucede con los dueños de los medios de producción. Son personas que tienen una fábrica trabajando para sí, son dueños de la fábrica, son dueños del terreno, le pagan a sus trabajadores. Entonces, claro, un tipo de persona que su ingreso depende de su salario versus otro tipo de persona que sus pertenencias autogeneran ingresos, ¿verdad? Puede que entonces haya una diferencia de ingresos o dependiendo de quién es dueño de los factores de producción y quién más bien es partícipe dentro de la teoría o dentro del sistema productivo. Entonces, en este caso, como las ganancias del capital o las ganancias de tener o ser dueño de otros factores productivos de los medios de producción, puede generar un nivel de desigualdad respecto al cuánto ingreso recibe una persona que todo su ingreso depende de trabajar y ganarse un salario, ¿no? Luego, también tenemos desigualdad en los ingresos del trabajo, dejando de lado la explicación anterior, que tenía que ver más como con quién es dueño de los medios de producción y quién no. Puede que igual dentro de una misma industria, los dos o comprando dos agentes, que ninguno de los dos sea dueño de los medios de producción, resulta que hay distintos grados de calificación en el trabajo, que estos grados de calificación van a estar muchas veces asociados a el nivel educativo que tenga una persona o la experiencia que tenga la persona de trabajar en una industria en particular. Estas dos cosas, nivel educativo y experiencia laboral, las vamos a luego conglomerar en un término más potente que es el capital humano. Entonces, claro, como hay personas que tienen mayor nivel educativo, como hay personas que tienen mayor nivel de experiencia valioso para una empresa, la empresa va a, sí, la empresa va a valorar más a estos trabajadores más productivos y esto se expresa en el hecho de que la empresa entonces paga un salario más alto a sus trabajadores más calificados, pues tienen mayores niveles educativos y más experiencia que a otros trabajadores que no son tan productivos, entre otras cosas porque no tienen un nivel educativo o experiencia. Entonces, en este caso, puede que sean ya no como en la diapositiva anterior, el hecho de ser dueño del capital lo que genera que haya personas ricas distintas a las personas pobres en nivel de ingreso, sino que aquí lo que estamos diciendo es que se puede generar la desigualdad desde qué tan productiva es una persona y eso está asociado con el capital humano cuantificado a partir de nivel educativo y experiencia. Entonces, a mayor capital humano, que es lo que conocemos como nivel educativo y experiencia, este capital humano tiene esta cuestión en la que a mayor capital humano, mayor será la productividad de los trabajadores y mejor será su remuneración en el salario. Mientras haya menos capital humano, entonces son sociedades que realmente no les es funcional tener sistemas educativos porque el nivel de capital humano promedio anda por ahí tampoco tan alto, ¿no? Entonces, eso, que tan nutrido sea uno en capital humano puede terminar explicando que uno tenga más ingreso que otras personas. Entonces hay una fuente de desigualdad. Ahora, no sé si han escuchado el término automatización, pero es básicamente para hacer referencia a esta dinámica en la que cada vez es más frecuente ver sustitución de máquinas por personas. O de personas por máquinas, no sé cómo decirlo, pero en el sentido que hay muchos trabajos que dependen ahora de una persona, pero que los puede en un futuro ni siquiera tan lejano sustituir una máquina, ¿no? Entonces, lo que sucede es que
puede generarse, como lo habíamos visto en el caso del salario mínimo, un uso creciente de las tecnologías a medida que se van disminuyendo los usos de la mano de obra. Pero ¿qué pasa? No toda la mano de obra se queda sin trabajo y por tanto sin nivel de ingreso, porque hay una parte importante que van a ser aquellos trabajadores más calificados. Entonces, en particular, los fenómenos de automatización introducen nueva tecnología para sustituir a los humanos, no todos se van, los que se quedan son aquellos más imprescindibles para la empresa y aquellos que usualmente tienen mayor nivel de capital humano o estamos hablando de que son personas más capacitadas. Entonces, un aumento mayor en la remuneración de los trabajadores más calificados eh, provoca desigualdad. Esto porque eh, se está generando se está produciendo con más capital, con mejor tecnología y en general se está haciendo más productivo y hace que las personas que por lo menos se dediquen a esa industria ganen más. Luego, cuando se hace esta sustitución del trabajo no calificado por capital, si resulta que hay niveles relativamente bajos de la remuneración, esto va a promover que hayan trabajadores menos calificados y eso, trabajadores menos calificados disminuye la productividad. Entonces, básicamente estos dos bullets que acabamos de ver son los dos escenarios que suceden respectivamente cuando tenemos trabajadores muy calificados que se les pagan altos niveles salariales con trabajadores menos calificados que se les pagan salarios más bajos. Entonces, aquí es cómo el hecho de ser calificado o no puede generar diferencias en los niveles de ingresos, que ya por sí es algo que venimos hablando desde el capital humano, ¿no? Entonces, en particular, lo que se cree es que a medida que los salarios aumentan, eh, hay un estímulo para usar más tecnología y la productividad del sector aumenta porque se desechan personas no tan productivas por máquinas y las personas que se quedan son las más productivas, entonces se está nutriendo de productividad del sector. Mientras que cuando los salarios son bajos, se usa poca tecnología y la productividad sigue siendo baja. Muy bien. Entonces, a ver, sí, tenía que esa fuera la siguiente diapositiva. Porque creo que se me borró una. Si no, luego se las vuelvo a mostrar. Ujú. Ok, entonces, el mercado laboral juega un rol muy importante eh, en términos de la perpetuación, digamos, que tanto se alargue la desigualdad. Y hablo del mercado laboral para describir qué es lo que está pasando en las fuerzas de mercado que se involucran en la oferta y en la demanda de trabajo. Particularmente hay un tipo de nación que es más intensiva en el uso de mano de obra calificada. Este tipo de economías son economías que están presionando a que los salarios suban, ¿verdad? Trabajadores muy calificados, trabajadores que son productivos, le están aportando mucho a sus empresas, las empresas empiezan a tener ganancias, entonces como tal, los trabajadores van a demandar más ingresos. Entonces, por eso, cuando tenemos una mano de obra calificada que aumenta más rápido que la oferta, lo que vamos a tener es que presiona que los salarios aumenten, mientras que si tenemos por otro lado otro cierto tipo de industria que lo que genera o lo que requiere son trabajadores no calificados, en este caso se suelen tener salarios que van hacia la baja, ¿verdad? Son empresas que no son tan productivas, ¿verdad? Los trabajadores no aportan tantísimo, se les paga un salario de acuerdo a su productividad, que es relativamente baja. Entonces, claro, dependiendo si tengo mano de obra calificada con salarios altos y mano de obra no calificada con salarios bajos, es el mismo mercado laboral a partir de la remuneración que hace por el trabajo de trabajadores calificados y no calificados, es el mercado laboral quien puede terminar formando parte, digamos,
de esta dinámica de desigualdad por niveles de ingreso. Ahora, la globalización para hablar de este punto que está acá, la globalización se relaciona con esto en el sentido que la globalización genera que los países se especialicen. Hay algunos países que se especializan en industrias, o más bien se dedican, son industrias, sí, economías más industriales, tal vez esa es la forma correcta de expresarlo. Economías más industriales que son más intensivas en el uso de mano de obra calificada que está asociada con tener niveles salariales altos. Entonces podemos hablar de, no sé, ahorita China, en su momento en Revolución Industrial Inglaterra, Estados Unidos también, Alemania, por ejemplo, mientras que hay otros países que se dedican a actividades económicas que son bastante menos industriales, pero bastante más agrarias. Son industrias que no requieren tanta mano de obra calificada, de forma tal que como no requiere mano de obra calificada, los salarios que se tienen que pagar en este mercado tampoco son tan altos. Entonces tenemos la globalización generando entonces una división de las distintas industrias, ¿verdad? Donde países desarrollados son más intensivos en la mano de obra calificada, los salarios de sus habitantes entonces son más altos, mientras que países menos desarrollados que se especializan en sectores productivos que no ocupan tanta mano de obra calificada y por tanto la mano de obra se le paga un salario más bajo. Entonces tenemos una perpetuación de la desigualdad, pero ya en un contexto internacional, y esto es lo que Eduardo Galeano se refería cuando mencionaba que América Latina se especializó en perder, ¿verdad? Nos especializamos en aquellos bienes y servicios que no son tan funcionales un poco para desarrollar el crecimiento económico. Entonces, un poco para cerrar esta segunda hipótesis de la desigualdad, básicamente a lo que nos estamos refiriendo es que los salarios de los trabajadores más educados van a ser más altos por dos razones distintas. Una, porque son trabajadores muy productivos, tienen un alto nivel de capital humano y saben utilizar bien la tecnología. La tecnología está sustituyendo a los trabajadores que no son tan calificados. Y por otro lado, tenemos que son trabajadores, cuando son súper calificados, son trabajadores relativamente escasos. Entonces, más bien las empresas se lo van a estar disputando y para llevarse a ese empleado, entonces, un poco le van a ofrecer una renta un poco más alta, ¿no? Un nivel de ingreso un poco más alto. Bien, un matiz que tiene esta conversación de desigualdad en los ingresos por el trabajo, la vemos, por ejemplo, en otras características, ¿verdad? También dentro del mercado laboral, pero viendo cuál es, qué tan interseccional es el ser humano, ¿no? Por ejemplo, dentro del trabajo podríamos hablar de desigualdades de género. Cuando hablamos de desigualdades de género, lo que encontramos es a nivel general en el mundo, ¿verdad? Mujeres que se dedican a una misma ocupación que los hombres, incluso muchas veces con niveles educativos superiores, pero que reportan menores niveles de ingreso. Entonces, en este caso, no tiene que ver con que las mujeres sean más productivas que los hombres, sino por una, digamos, cuestión ya más patriarcal, ¿verdad? Podríamos hablar también de desigualdades étnicas o culturales, la discriminación racial, que por mucho tiempo ha justificado que a los negros u a otras razas, ¿verdad? No hombres blancos, se les termine pagando bastante menos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que hay otras características asociadas al mercado laboral que son importantes verlas desde el mercado laboral porque finalmente lo que vemos son desigualdades en los niveles de salario, pero que van más allá de la productividad de la que hablábamos en diapositivas anteriores. Ok, entonces con esto, digamos, cierro esta idea sobre desigualdad por los niveles de salario. Tal vez alguna información bastante importante sobre las brechas de género expresadas desde los distintos niveles de ingreso. Vean que aquí tenemos información del año 2015, esos datos podría actualizarlos, pero ¿cuánto es el salario de una mujer versus un hombre en Estados Unidos dependiendo de el grupo étnico, digamos?
lo que se encuentra es que dentro de la comunidad latina, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿qué tanto gana un hombre comparado con cuánto gana una mujer? No es tan distinto. Una mujer gana 92% de lo que gana un hombre. Es decir, si un hombre tiene un salario de $1,000 o de $100, la mujer gana $92. Estos niveles de desigualdad los podemos encontrar a medida que, digamos, se van haciendo más grandes, a medida que este número de acá se va haciendo más chiquito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos una lectura de lo que está pasando con la raza blanca dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Vean que es como dentro de ellos mismos se manifiesta más el patriarcado. Resulta que una mujer blanca en Estados Unidos para el año 2015 ganaba en promedio apenas un 76% de lo que ganaba su esposo o su relativo, digamos, familiar hombre. Eh, Ahora, ¿cómo se comportan estos datos para Costa Rica y tal vez darles algún tipo de actualización sobre estos datos? Bueno, según la encuesta continua de empleo, una de las más recientes que tenemos, es que hay una brecha salarial promedio del 13%. Es decir, estaríamos hablando de que una mujer gana aproximadamente en Costa Rica un 87% de lo que gana un hombre, ¿ok? Por un trabajo que es relativamente parecido. Ahora, es un 13% que incluye la información de todo el país, pero cuando lo vemos por sector público y sector privado, resulta que en el sector privado eh, hay una diferencia de más o menos 28% en el nivel de ingreso. Es decir, una mujer gana, en este caso, ya les digo cuánto. 100, una mujer gana 72% en el sector privado de lo que gana un hombre. Es decir, que tenemos una brecha salarial bastante importante de género en Costa Rica. Ok, entonces, ya sabiendo un poco el contexto teórico detrás de la desigualdad, básicamente dos razones por las que se pueden reportar niveles de salarios o niveles de ingreso distintos. Una, que tienen que ver con personas que son dueños de factores de producción que no dependen de un salario, que suelen ser personas con altos niveles de ingreso. Y otra, simplemente desde el mercado laboral generándose desigualdad porque se reconoce el nivel de preparación o educación que tenga una persona. Digamos, lejos de esa lectura teórica, lo que estamos interesados ahora sí es en cuantificar esa desigualdad. ¿Ok? Entonces, básicamente hay dos maneras para estimar la desigualdad que están relacionadas entre sí. La primera es la curva de Lorenz y la segunda es el coeficiente de Gini. Adicionalmente, vamos a ver un método un poco más informal para analizar esto. Entonces, este primer método de estimación de la pobreza es mediante la curva de Lorenz. Y para entender la curva de Lorenz, que se va a manifestar gráficamente, lo que vamos a hacer es, en un plano cartesiano, en el eje horizontal, ir viendo las familias, cómo se van acumulando. Y en el eje vertical lo que vamos a ir haciendo es ver cómo se van acumulando entonces los niveles de ingreso que tienen las personas, ¿ok? Aquí ya está dibujado, pero quiero que hagamos entonces un análisis gráfico de esto. Supongamos que entonces tenemos un eje vertical. Ya aquí no estamos hablando de precios ni cantidades, simplemente vamos a utilizar un plano cartesiano como guía. En el eje vertical lo que vamos a estar midiendo es el porcentaje acumulado de ingreso, y en el eje horizontal el porcentaje acumulado de familias. Ok, entonces lo primero es plantear cuál sería un escenario de total igualdad, un escenario donde todos eh, los miembros de una muestra o de un país o de una población tengan un mismo nivel de ingreso de forma tal que haya cero desigualdad entre ellos. Entonces, para eso, supongamos que para este punto, a ver,
que para este punto, no sé, tenemos a 10% de familias. Entonces, para que haya esa distribución equitativa, ese 10% de las familias, ¿qué porcentaje de riqueza deberían ser dueños en esta economía? Bueno, precisamente deberían ser dueños de un porcentaje directamente proporcional a cuántas familias estamos hablando. Estamos hablando entonces de 10% de la riqueza del país. Luego, seguimos acumulando, vamos añadiendo más personas en esta muestra y lo que encontramos, por ejemplo, acá es que tenemos, no sé, ya para este punto a 60% de las familias acumuladas. Entonces, de manera análoga, esas 60% de las familias, si fuera un escenario de total igualdad, lo que tendríamos es entonces que son dueñas de el 60% de la riqueza de ese país. ¿Ok? De forma tal que si nosotros unimos esto con puntitos, ¿verdad? Si aquí ponemos un plano cartesiano que una estas dos puntos, un punto en el plano cartesiano que una el 10 en el eje vertical con el 10 en el eje horizontal y lo mismo para el 60%, lo que vamos a terminar teniendo es una línea recta. Es una línea recta, es una función de identidad para aquellos que sepan un poquito de mate, no es para nada necesario saberlo, pero lo que tenemos es una línea recta que más o menos ahí pasa por los dos puntos, que lo que me resume es el porcentaje de familias acumuladas que tenga va a corresponder con el nivel acumulado de la riqueza que tenga en un escenario de total igualdad. Ahora, esto pasa en Costa Rica, es que definitivamente no es así. De hecho, devolvámonos un momento a ver cómo están más o menos estos datos para Costa Rica con base en una tabla que nosotros ya habíamos estudiado en la clase anterior. Ok, entonces en la clase anterior lo que vimos fue una tabla. De hecho, voy a rápidamente desplazarme, no desde acá, sino desde acá. Esta es la tabla que quiero enseñarles. Ojo que nosotros teníamos dividido por quintil de ingreso, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos era, por hogar, acomodarlos desde el más pobre hasta el más rico, dividirlo en 5 grupos, los 5 grupos más o menos con la misma cantidad de hogares, y lo que teníamos en este caso era cuánto era el promedio de ingreso, y luego, digamos, del total de la riqueza que tiene el país, ¿verdad? Si sumamos el ingreso de todas las personas, más o menos de cuánto es dueño cada quintil. Entonces, tenemos en este caso el primer 20% de la población, que es dueño más o menos del 4% de la riqueza. Ok, entonces, de hecho, lo que voy a hacer aquí es insertar una tabla para hacer un contrafactual de cómo es el escenario totalmente equitativo. A ver, el escenario totalmente equitativo que nos generaba entonces una línea totalmente recta entre el porcentaje de familias acumuladas y el porcentaje de ingreso acumulado con los datos que tenemos para Costa Rica. Entonces, de nuevo, rápidamente voy a dibujar esos dos ejes. No le voy a poner nombre porque ya lo hice en la diapositiva anterior, pero entonces aquí teníamos una línea totalmente recta que nos plantea el escenario de total igualdad. Ahora, en Costa Rica, entonces, lo que decimos es, tenemos por aquí un 20% de las familias que está por acá, tal vez lo voy a hacer un poco más exagerado, un 20% de las familias que está por acá, que no es dueña del 20% de la riqueza del país que está más o menos por acá, es dueña de aproximadamente un 4%, un puntito que está como por acá. ¿Ok? Luego, de forma acumulativa, agregamos un segundo quintil de ingreso, ya no estaríamos hablando de un 20%, sino de forma acumulada de un 40%. Entonces me voy a ubicar aquí, le voy a poner aquí tal vez numeritos para que se entienda lo que estoy haciendo. Aquí estamos hablando primero del 20% más por el país, era dueño más o menos del 4% de la riqueza. Voy acumulando, es decir, voy agregando más información a los datos que ya tenía y ahora lo que voy a encontrar es
eh, un 40% de la población, ¿verdad? Agregándole 20% más. Este 40% de la población ahora es dueña de el 4 que antes ya teníamos más 8.8. Entonces, 4 más 8.8, eso sería 12.8, me parece. Sí, en efecto. Yo desconfío mucho de mis cálculos, pero mejor los corroboro. No es dueña entonces este 40% del 40% de la riqueza de todo el país, sino que es dueño apenas de 8.8, un punto que está más o menos como por acá. Ok, 8.8. Voy a seguir haciendo esto, solo uno más para demostrar cómo funciona esto. Luego, ya tenemos para el tercer quintil, lo vamos acumulando, ya vamos a tener inicialmente 20%, luego 40%, ahora vamos a tener el 60% del país, ¿verdad? Ya para este punto. Y en este punto, el tercer quintil es dueño apenas del 14% por sí mismo, pero lo estamos viendo de forma acumulativa. Entonces, si antes teníamos un 12.8, ahora habría que sumarle un 14.4. Okay, entonces 12.8 más 14.4, eso nos da 27.2. Entonces ahora voy a tener de forma acumulada a el 60% del país, que no va a ser dueña de forma equitativa del 60% de la riqueza del país, sino que va a ser dueño de, en este caso, 27.2% de la riqueza de todo el país, en un punto que está como por acá. Esto claramente no está a escala, ¿verdad? Pero para propósitos gráficos un poco, la idea es que vean la noción que eso tiene. 27.2% de la riqueza. Ok, entonces, de nuevo, lo único que se hace es ir construyendo de forma acumulada qué porcentaje del país se está considerando y para ese porcentaje, cuánta es la acumulación de riqueza que se tiene. Lo que encontramos es que, por lo menos para el caso de Costa Rica, no es equitativo porque, si vemos los datos, ¿verdad? 20% del país que es dueño apenas del 4%, 40% que es apenas dueña del 8.8%, 60% que es dueño de el, en este caso, 27.2%. ¿Qué nos tocaría seguir haciendo para encontrar los siguientes puntos? Bueno, a este 27.2 que tendríamos para ya tener no el 60, sino el 80% del país, habría que sumarle 21.8. Entonces, esto nos diría que el 80% del país es dueño más o menos de el 49% de la riqueza del país. Y ya el último quintil, ¿verdad? Que es el último 20% más rico, ya se termina de acumular hasta 100, ¿verdad? Ese va a ser ya cuando llegamos a la última persona, ya se tiene que acumular el total de la riqueza del país. Entonces, digamos, esta es la construcción lógica que hay detrás de una curva de Lorenz. Ahora, lo voy a ver más detenido y con información que no es de Costa Rica, pero que, digamos, la lógica constructiva es la misma. ¿Ok? Entonces, con curva de Lorenz tengo dos líneas. Una línea que es la línea que llamamos de 45 grados o la línea que es totalmente plana, ¿verdad? Lo que me hace es cuantificarme un escenario de total igualdad y luego voy a tener lo que sí se llama la curva de Lorenz, que lo que me hace es irme relacionando el porcentaje acumulado de familias en contraste con el porcentaje acumulado de la riqueza. Bien, entonces hagamos una lectura un poco más detenida de esto. A ver. Pero antes de esa lectura más detenida, estudiamos antes qué es el coeficiente Gini. El coeficiente Gini, en función de la curva de Lorenz, lo que hace es cuantificar esa diferencia que hay, ¿verdad? Sabiendo nosotros que la curva totalmente plana es el escenario de total igualdad y la curva de Lorenz es el escenario real,
el coeficiente de Gini simplemente se va a cuantificar como A entre A más B. Es decir, se va a cuantificar esta área que para efectos de una evaluación nosotros se las tendríamos que dar. Claramente eso no es tan sencillo de calcular, ¿verdad? No tenemos figuras geométricas planas, tenemos ya ahí una curva. Entonces, se cuantifica A entre B. ¿Por qué se hace eso? Bueno, básicamente por lo siguiente. A medida que esta línea, que es la curva de Lorenz, perdón por mover tanto la pantalla, a medida que la curva de Lorenz sea más lejana al escenario de total igualdad, digamos que gráficamente eso es lo que estamos diciendo, a medida que esta curva de Lorenz se aleja más de la curva de escenario totalmente igualitario, es porque entonces la sociedad es más desigual. Por ejemplo, esta curva de Lorenz que tenemos acá es distinta a esta otra que yo estoy graficando. Esta que estoy graficando aquí en rojo es una curva de Lorenz de una sociedad un poco más igualitaria que esta curva de Lorenz inicial. Y luego tendríamos, por ejemplo, una curva de Lorenz por acá, que es bastante más lejana a la curva, a la línea de 45 grados de escenario de total igualdad. Entonces, a medida que la línea se haga más hacia afuera, ¿verdad? Se está en un país o en una población más desigual en cuanto al nivel de ingresos. Esto es importante para efectos del cálculo de la desigualdad porque el cálculo de desigualdad ya expresado como un número, ¿verdad? Lo que nos hace es ver, o lo que hace es tratar de ver qué tan diferente es el escenario de total igualdad en relación con el escenario real, el escenario actual. Entonces, la forma para hacer eso, como les mencioné antes, es simplemente dividiendo A entre A más B, donde A está representado como la área, o el área, perdón, de diferencia entre la curva de Lorenz y la línea de total igualdad, y B es el remanente, digamos, que queda entre lo que queda para llegar al 100% en acumulación de las familias y el 100% en acumulación del ingreso. ¿Ok? De nuevo, son áreas que para efectos de una evaluación se las tendríamos que dar, es obvio que no las tienen que calcular. Ahora, digamos, todavía exploremos un poco más qué significa eso. Digamos que el coeficiente de Gini es un número que por su naturaleza va a estar entre 0 y 1, donde recuerden que si esta línea está más cerca a la línea de 45 grados es porque la sociedad es más igualitaria. Entonces voy a anotar esa relación. Entonces, a medida que la curva de Lorenz a la de 45 grados, entonces esto quiere decir que es una sociedad más igualitaria. Esto, a su vez, digamos, ahora en términos gráficos, quiere decir que el área A es muy pequeña. Ok, ahora, en el otro escenario, ¿qué pasa si más bien estamos muy alejados? La curva de Lorenz está muy alejada de la curva de 45 grados. Bueno, es que en ese caso lo que se va a encontrar es a medida que la curva de Lorenz es más lejana a la de 45 grados, entonces en este caso estamos hablando de una sociedad que es relativamente desigual y por tanto el área A es muy grande, pero más importante que eso, en el caso de desigualdad, nos va a interesar que el área B es muy pequeña. ¿Ok?
Entonces, en todo caso, voy a copiar este texto. Es bien importante tomar eso en cuenta para poder entender por qué el coeficiente de Gini va a estar entre dos extremos, 0 y 1. Entonces, ok. Ok, sí. Para estos dos casos extremos, entonces voy a plantear por qué el coeficiente de Gini es 0 cuando estamos en un caso de total igualdad y por qué es 1 cuando estamos en un caso de total desigualdad. Eh, uy. Entonces, en este caso, donde el coeficiente de Lorentz es de 0, tal vez aquí lo voy a analogar con un código de colores. Cuando el coeficiente de Gini es de 0, lo que va a pasar es esto que estoy poniendo aquí en este recuadro amarillo de abajo. Y la forma para entender eso es que, ojo que el coeficiente de Gini se calculaba como el área A entre el área A más B. Pero en particular, cuando estamos en un escenario de total igualdad, el área A desaparece, ¿verdad? Porque la curva de Lorentz va a coincidir con ser la línea de 45 grados si todo el mundo tiene el mismo nivel de ingreso. Entonces, en el escenario de total igualdad, es decir, en el caso más extremo, es decir, en este caso extremo, si llamamos ese primer caso al extremo, lo que tenemos entonces es que A es igual a 0. Y el coeficiente de Gini, entendido como el área A entre el área A más B, que lo que hace es cuantificar relativamente qué tan diferente es A de B, A entre A más B, independientemente de cuánto sea B, lo que vamos a saber es que A es 0, entonces tenemos 0 dividido entre 0 más un número. Y eso obviamente nos va a dar 0. Ok, divido 0 entre cualquier número me va a dar 0. Entonces, hago una reinterpretación de esto. Una sociedad totalmente igualitaria es aquella donde el 10% de las familias son dueñas del 10% del ingreso, el 20% de las familias del 20% del ingreso y así para cualquier porcentaje. Eso plasmado en términos gráficos quiere decir que la curva de Lorentz va a coincidir con ser la curva total de 45 grados. ¿Ok? De forma tal que el área A, que es la diferencia entre la curva de Lorentz y la curva de 45 grados, es de 0, porque en esencia estamos hablando de la misma línea. Llevado esto al coeficiente de Gini, que se calcula como A entre A más B, siendo que el área es de 0, el coeficiente de Gini es de 0. Esto quiere decir que un coeficiente de Gini igual a 0 es una sociedad totalmente igualitaria. ¿Qué pasa? Esto es un extremo poco probable que pase en la vida real, pero no es funcional para decir que a medida que una sociedad tenga un coeficiente de Gini cercano a 0, quiere decir que es una sociedad que converge más hacia lo igualitario en la distribución del ingreso. Ahora, voy a plantear lo mismo, es decir, voy a plantear el escenario extremo, pero para el coeficiente de Gini igual a 1. Lo estoy poniendo por código de color, en este caso asociando la idea de coeficiente de Gini igual a 1 con qué pasa a medida que la línea de la curva Lorentz se va alejando más. Entonces, en este caso, ojo que lo que tendríamos es un escenario de total desigualdad. A cada vez se está haciendo más grande, B cada vez se está haciendo más chiquitito. En particular, un escenario de total desigualdad es una sociedad en la que ninguna familia tiene nada, pero una familia o un individuo lo tiene todo. Entonces, esa curva de Lorentz la veríamos más o menos así como esta que voy a graficar. Sería una curva de Lorentz donde la primera familia, el primer 10% tiene 0% de la riqueza, el 20% tiene 0% de la riqueza, el 30% tiene 0 de la riqueza. Sucede así para todos, pero justo el último porcentaje que agrego, es decir, esa última persona, ese último percentil, va a ser dueño del total del 100% de la riqueza. Entonces es una curva de Lorentz que realmente si la dibujamos, tal vez lo voy a marcar aquí, sería esta curva de Lorentz. Totalmente plana en el eje horizontal y justo cuando agrego la última observación,
esa observación tiene el 100% de la riqueza de ese país. Entonces, el área B desaparece del todo y el área A se convierte en la totalidad, ¿verdad? Entonces, la línea de 45 grados está diametralmente opuesta, casi que podríamos decir, ¿verdad? A esta curva de Lorenz en escenario de total desigualdad. Entonces, este escenario de total desigualdad tiene una característica en la que A cada vez se va haciendo más grande, pero en términos de B quiere decir que B es igual a 0. Entonces, en el escenario extremo, B es igual a 0 y el coeficiente Gini, entendido como A entre A más B, va a resultar siendo, entonces, A dividido entre, independientemente cuánto es A, entre A más B, pero B en el escenario extremo dijimos que es 0. Entonces tengo en esencia A dividido entre A y A dividido entre A se cancela, en verdad es como 3 entre 3 o 1 entre 1, independientemente de cuánto es el tamaño de A, lo que vamos a encontrar es entonces que el coeficiente Gini va a dar igual a 1. Ok, entonces tengo aquí los dos puntos del espectro. Un escenario totalmente igualitario para una sociedad, coeficiente de Gini igual a 0. Escenario donde hay total desigualdad, nadie tiene nada del ingreso, una persona lo tiene todo o un hogar lo tiene todo. En este caso, vamos a tener entonces un coeficiente de Gini igual a 1. De forma tal que si nosotros lográramos calcular el coeficiente Gini para una sociedad, lo que vamos a encontrar es que a medida que se parezca más ese resultado a 0 es una sociedad más igualitaria, a 1 es porque es una sociedad más desigual. ¿Ok? Les recuerdo que si alguien tiene una pregunta, porque sé que es un tema que puede ser un poco difícil de captar a principio, pero que tiene la posibilidad de utilizar el micrófono o levantar la mano y le cedo la palabra. Ok, entonces aquí traje algunos ejemplos preparados un poco en función de lo que ya vimos. Cuando hay igualdad absoluta, entonces, justo como venía diciendo, estamos pensando en un escenario donde todos los deciles tienen digamos, el decil correspondiente al ingreso. Sería entonces la línea totalmente roja. Pero pensemos que en este caso vamos a tener la siguiente dinámica. Es una dinámica en la cual son 10 personas, o sea, 10 deciles. La primera persona tiene un ingreso de $1, la segunda persona tiene un ingreso de $2, la tercera tiene un ingreso de $3, es decir, cada persona adicional tiene un ingreso que es $1 mayor a la persona anterior. Entonces, si uno hace una sumatoria de eso, el total de ingreso de la economía es de $55. Ok, no nos interesa ver los datos en bruto, sino en datos en porcentaje. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, la primera persona va a ser dueña de el 1.8% de la riqueza de esa nación. ¿Cómo calculé yo ese dato? Bueno, simplemente lo que hice fue calcular la división de el dólar que tiene esa persona dividida entre los $55 que tiene la sociedad y eso lo multipliqué por 100, todo esto multiplicado por 100 y eso me da el porcentaje o sí, digamos, lo que me expresa es el porcentaje de riqueza que es dueño una persona o un decil en particular. Y eso entonces nos estaba dando 1.8. Eso es lo que es dueño la primera persona. Luego, la segunda persona va a ser dueña no de $1, sino de $1 adicional a la primera. Va a ser dueña de un 2 entre 55 multiplicado por 100 y eso nos va a dar entonces la diferencia entre 5.4 y 1.8. Ok, entonces 2 entre 55, ya les digo cuánto es eso. Eso nos da un 3.6. Voy a hacer lo mismo para la tercera persona. La tercera persona entonces lo que tendría son $3 de los 55. Todo eso lo multiplicamos por 100. Y eso lo que nos dice, la lectura que tenemos que hacer es de la riqueza total que hay en el país, ¿cuánto es dueña esta tercera persona? Esa tercera persona va a ser dueña de
en este caso, 5.4% de la riqueza del país. Bien, entonces se va calculando así para cada una de estas personas, pero recuerden que la curva de Lorenz lo que hace es irlos acumulando, ¿verdad? Y aquí ya los datos vienen acumulados. Entonces, el primer 10%, de hecho aquí ya está calculado. La idea es que estos datos irlos acumulando para efectos de la curva de Lorenz. Entonces, la primera persona es dueña del 1.8% de la riqueza. La segunda persona es dueña del 3.6%, pero cuando añadimos la segunda persona estamos hablando del 20% del país que va a ser dueña entonces del 5.4%. Aquí los datos se van ploteando, ¿verdad? De hecho, tal vez lo voy haciendo aquí manualmente. Primera persona, el primer 10% del país es dueño del 1.8% de la riqueza. Añado una segunda persona, esa segunda persona tiene 3.6% de la riqueza del país, de forma acumulada es dueña del 5.4%. Tercera persona, que es dueña del 5.4%, ya les mostré cómo se hace ese cálculo, de forma acumulada es dueña de, en este caso, 5.4, le añado lo que tiene esta tercera persona, va a ser dueña del 10.9. Así lo voy haciendo, ¿verdad? De forma acumulada para todos estos deciles y lo que voy a encontrar entonces es una serie de puntos que si trazo una línea sobre todos ellos, me genera entonces a mí la curva de Lorenz. Y yo tendría que calcular el área A, que el área A sería esta área de acá, el área A y el área B. Lo que pasa es que calcular esas áreas, ¿verdad? Primero tendríamos que llevar otra serie de cursos para poder entender cómo funciona calcular áreas de cosas que no son líneas rectas. Pero nosotros, de nuevo, para efectos de una evaluación se las tendríamos que dar. Resulta que para este caso en particular, donde cada persona es dueña de $1 más que la persona anterior, vean que la persona más rica, en este caso, lo que tiene es 18% de la riqueza del país. En Costa Rica, el 10% más rico es dueño de más de la mitad de la riqueza del país. En este caso es de un 18%. Entonces, sí que hay desigualdad, pero no es tan grande. ¿Cómo puedo yo afirmar eso más sustentado? Bueno, en el hecho de que el coeficiente de Gini es de 0.3. Es decir, es un coeficiente de Gini en el espectro más cercano a 0. Y por tanto, un escenario más cercano a la total igualdad. Ahora, veamos este segundo caso donde no cada persona es dueña de $1 más que la anterior, sino es dueña del doble de dólares que la persona anterior. Es decir, supongamos que la primera persona tiene un dólar, la segunda persona $2, la tercera persona $4, la cuarta persona $8, es decir, se va multiplicando la cantidad de dólares en comparación a la persona anterior. Eso rápidamente va creciendo, ¿verdad? De hecho, la décima persona va a tener un total de $512. ¿Ok? Ahora, vean que el total de la economía va a tener $1.023 y tendríamos que calcular cada una de estas personas cuál es el porcentaje de la riqueza del país que es dueño de. La primera persona simplemente es dividir 1 entre 1.023, esa persona va a ser dueña de aproximadamente un 0.1% de la riqueza del país. Segunda persona, $2, 2 dividido entre 1.023 da más o menos 0.2 y vamos así calculando para todos, ¿verdad? Resulta que para esta décima persona que es dueña de $512 y la riqueza total del país es $1.023, esta persona es dueña del 50% de la riqueza de este país, ¿verdad? Un caso parecido al de Costa Rica. Entonces, cuando yo voy ploteando estos datos de forma acumulativa, ¿verdad? Un 10% que es dueño del 0.1, 20% que es dueño del 0.1 más 0.2, es decir, 0.3 que está aquí. A ese 0.3, cuando lo hago para el tercer decil, tengo que sumarle este 0.4, va a tener un 0.7. Entonces voy teniendo aquí un crecimiento relativamente bajo, pero a medida que ya me voy acercando a deciles un poco más poderosos, este crecimiento particularmente se va haciendo relativamente más grande, ¿verdad? Particularmente lo que tengo aquí es que el 90% del país es dueño del 50%, ¿verdad? Pero el 10% más rico del país termina de llegar al, o sea, es decir, termina de acumular la totalidad de la riqueza, pero añade un 50%. En este caso, si calculáramos el coeficiente de Gini, siempre como el área A dividido entre A más B,
nos da un coeficiente Gini de 0.7, que en el espectro está más cercano a el 1, que es el escenario de total desigualdad. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es el algoritmo de cálculo de la desigualdad. ¿Por qué nos sirve eso? Y básicamente el coeficiente de Gini, lo que tenemos que entender es la lectura, básicamente en dos sentidos. Primero, podemos calcular coeficientes de Gini, es una metodología consistente para el mundo. Es decir, muchos de los países utilizan el coeficiente Gini como método para aproximar la desigualdad, y siendo que es consistente en todos los países, se puede comparar, por ejemplo, qué tan desigual es o qué tan diferente es el coeficiente Gini de Costa Rica versus el de Sudáfrica, por ejemplo. Y si un país tiene un coeficiente Gini más cercano a 0 y otro más cercano a 1, podríamos concluir cuál país es más desigual que cuál. Pero no solo funciona para hacer comparaciones entre países, sino también comparaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ver cómo ha ido variando la desigualdad de Costa Rica a lo largo del tiempo. Es decir, cuánto era el coeficiente Gini en el 80 versus cuánto es el coeficiente Gini ahorita, cómo ha cambiado el país en cuanto a desigualdad. Entonces, primera lectura, ¿verdad? Una lectura que depende de la latitud del mundo que uno está analizando. En particular, vean que tenemos aquí países que van desde el espectro más igual, ¿verdad? Más cercano a 0, un índice de Gini, un coeficiente Gini menor a 0.25. Suelen ser países además bastante desarrollados. Vean que estamos teniendo países nórdicos, tenemos a Groenlandia, que es un caso atípico, tenemos a Australia, por ejemplo. Son países entonces bastante iguales. Ahora, en el otro extremo, los que están más cercanos al rojo son países bastante más desiguales, porque su coeficiente Gini está más cercano a 1. Y en este caso, vean que de hecho algo que se ha afirmado desde hace bastante tiempo es que la zona más desigual del mundo es América Latina, porque es el continente donde vemos más predominancia, en este caso de este color rojo que está asociado a coeficientes de Gini más altos. ¿Ok? Eso a nivel de latitud. En Costa Rica, por ejemplo, para el año 2016, así se vería nuestra distribución, ¿verdad? Un poco con base en los datos que ya habíamos visto antes. En 2016 el coeficiente Gini fue de 0.5. Ahora, ojo, 0.5 no quiere decir que es ni que hay desigualdad ni que hay igualdad, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque claro, digamos, 0 es coeficiente Gini totalmente igual para un país que tiene condiciones de igualdad. 1 es el escenario donde hay total desigualdad. Entonces, mucha gente busca la mediana, ¿verdad? Que es 0.5 para interpretarlo como un escenario donde ni hay igualdad ni hay desigualdad. Pero eso es mentira. Es decir, sí que hay desigualdad, ¿verdad? En este caso, 0.5, sí que es cierto que están en el intermedio entre 0 y 1, pero está lejano del 0. Es decir, a medida que un número se va alejando del 0, el coeficiente Gini es un país más desigual. Entonces, en este caso, claro, un coeficiente Gini 0.521, casi que estos últimos dos decimales nos dicen que estamos más cercanos a la desigualdad que a la igualdad, pero tenemos en todo caso 5 decimales de diferencia para llegar al escenario de total igualdad. Y en este caso, ¿cómo ha variado el coeficiente Gini a lo largo del tiempo? Bueno, vean que el coeficiente de Gini, los datos reales es esta línea discontinua, ¿verdad? Perdón, no discontinua, esta línea continua, más bien azul, que es escalonada en algunos casos, que aumenta o decrece, pero en particular lo que notamos es una tendencia creciente, ¿verdad? Si yo tomo el primer dato y el último dato y paso una línea por todos ellos, eso me da la tendencia, y lo que encuentro es que desde el 90, por lo menos al 2017, hay una tendencia a aumento en el coeficiente de Gini, que digamos que la lectura que nosotros debemos hacer de eso es que hay un aumento de la desigualdad en Costa Rica. Vean que una desigualdad que se acelera en la primera mitad de la década de los 2000, y esto está asociado a un descubrimiento tecnológico, ¿verdad? Que toda la era del Internet que empieza en los 2000 a entrar en auge, pero que si bien favorece al mundo, ¿verdad? Genera grandes niveles de desigualdad. Esto porque solo son aquellas
partes de la población un poco más letradas y para ese momento, ¿verdad? Donde la tecnología tampoco era que cada quien tenía internet y computadora en su casa, era un poco un tema a descubrir. Sí que es cierto que benefició muchísimo a los que sabían, pero a los que no sabían no los benefició. Entonces, relativamente el ingreso de algunos creció muchísimo, el ingreso de los demás se mantuvo constante, generando entonces grandes niveles de desigualdad que se experimentaron. Una de las hipótesis, ¿verdad? De esto se experimentaron en esta primera mitad de los 2000. Luego, vean que en el 2009, aquí tenemos un dato previo a la crisis, ¿verdad? Entre 2007, vean que veníamos ya por sí creciendo en desigualdad, pero hay un particular aumento de la desigualdad post-2009. Y esto tiene que ver con que los datos no reaccionan de manera inmediata, ¿verdad? Tenemos una crisis en 2009, pero la desigualdad no se va a ver manifestada hasta meses o años después, ¿verdad? Entonces sucede la crisis y es hasta 2010 que ya se empieza a ver un repunte de la desigualdad, que rápidamente empieza a ser aliviado, pero en general podemos hablar de una tendencia creciente de la desigualdad. Y bueno, para otros países, ¿cómo funciona esta desigualdad? Ojo que nosotros entramos dentro del rango de países en números rojos, ¿verdad? Con números preocupantes de desigualdad, común para la zona latinoamericana, pero que si vemos estos números azules, ¿verdad? Son países en su mayoría países súper desarrollados. Estamos hablando de Noruega, Islandia, Finlandia, Suiza, Bélgica, ¿verdad? Japón, Irlanda, son países muy desarrollados que una variable que luego vamos a relacionar estas dos variables, ¿verdad? La desigualdad económica con el desarrollo económico. En este caso, lo que encontramos es que Costa Rica, a pesar de que tiene un alto nivel de desarrollo en comparación a los países vecinos, también es cierto que tiene grandes niveles de desigualdad, ahora no comparado con los países vecinos, sino con países desarrollados. ¿Ok? Y ya por último, voy a hacer la lectura de esta última tabla. La siguiente tabla la leo en la siguiente clase, pero esta es un método tal vez un poco más informal, un poco menos elaborado para el cálculo de la desigualdad. Y en este caso simplemente va a ser comparar los niveles de ingresos del percentil más bajo con el percentil más alto. Entonces, en este caso es la misma tabla que teníamos al inicio de la clase anterior, en la que se analiza cuál es por quintil de hogar la distribución de ingreso en Costa Rica. Entonces, lo que encontramos era el 20% de Costa Rica, que era dueño apenas de 4% de la riqueza de todo el país, versus un último quintil, un quinto quintil, que es dueño del 50% de la riqueza del país. Entonces, esto lo podemos ver en porcentaje, ¿verdad? Esto quiere decir que por cada 100 colones que hay en Costa Rica, de esos 100 colones, 4 corresponden a, digamos, ingresos del percentil más pobre, 50 corresponde a ingresos del quintil más rico. Veamos esto en perspectiva. Si lo vemos por hogares, es decir, si nuestra unidad de análisis son los hogares, lo que observamos es que por quintil, estos son los ingresos promedio, ¿verdad? Tenemos un ingreso promedio del país de 1.034.000, particularmente para ese año, ¿verdad? Por hogar. Los hogares con ingreso más bajo son más o menos, tienen un ingreso promedio de 207.000, los hogares con ingreso más alto de 2.600.000 y pico, ¿verdad? Por persona los datos cambian, ¿verdad? Porque ya estamos analizando una unidad de análisis hogar acumulado, sino persona desagregado. Lo que observamos es un ingreso promedio más o menos 368.000. Pónganse a comparar eso, ¿verdad? Si ustedes ganan más, o si conocen a alguien que gana más de 368.000, es una persona que está ganando más que el promedio de todo el país. En particular, el país gana ese promedio, pero el quintil más bajo, las personas, el 20% de personas con ingreso más bajo, ganan 59.000 colones al mes, ¿verdad? Que eso definitivamente está por debajo de la línea de pobreza o muy cercano a la línea de pobreza que habíamos estudiado, ¿no? Y el quintil más alto, viéndolo por persona, aquellas personas que se encuentran en el 20% de personas con ingresos más altos ganan 1.065.000 colones. Ahora, más que eso, nos interesaba esta interpretación de los 100 colones. Lo que decíamos es, cuando lo vemos por quintil, ¿verdad? Lo que decimos es de 100 colones que hay en Costa Rica, 4 son
propios del quintil más pobre, 50 son propios del quintil más rico. Es abismal esa diferencia, ¿verdad? Si la sociedad fuera una sociedad totalmente igualitaria, cada quintil sería dueño de 20 colones de esos 100 colones de la riqueza total del país. Luego, cuando lo vemos por persona, aquí, claro, como se está desagregando, en este caso, perdón, es por decir, el 10% de la población más pobre es dueño apenas de 1.2 colones de los 100 colones que tiene el país, mientras que el decil más rico, el 10% de hogares más ricos de Costa Rica son dueños de 33 de esos 100 colones. Ok, y estos gráficos sí que los voy a dejar para la siguiente semana. Entonces dejo la clase de hoy hasta aquí. La siguiente semana terminamos esta parte tan chiquita del tema 4A, que es un tema que, claro, para verlo en dos clases es un poco muy pesado y no, hoy hice el intento de correr y creo que de pronto pude haber distribuido mejor la materia, pero en todo caso la otra semana hago un recap de los puntos más importantes y termino la lectura de estos gráficos que de pronto no es suficiente con que ustedes mismos los lean, sino que deben tener alguna clase de retroalimentación. Y bueno, y seguiríamos con el tema 4B. Entonces, dejo la clase de hoy hasta aquí. Voy a terminar también la grabación. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final.